¿Y hoy qué digo para empezar el vídeo? Es que el partido del Real Madrid-Almería da para mucho, ¿eh? Es el partido interminable. No, es que me hace gracia porque hay otros que se dedican a grabar las obras que, claro, tienen que hacer siempre el vídeo alrededor de una hora. Alrededor de una hora. Y claro, al principio de la obra, cuando empezaron a grabar, no, es que yo no voy a sacar mi cara. Toma, mi cara. No, es que yo no voy a decir dónde vivo, dónde tengo mi parcela. Toma, lo digo. No, es que no voy a decir mi nombre. Toma, lo digo. No, es que no voy a vender camisetas. Toma camisetas. La gente, en cuanto ve el money, ya se olvida de lo demás. Ya hasta incluso pierden su personalidad. Eso es la pena que me da hoy en día. Y todo esto viene porque ya me han puesto un comentario que, ¿qué pasa? ¿No vas a seguir metiéndote con ese que te metías? Yo no me meto con él. Yo digo las verdades como puños. Es así de claro. Hoy tengo la antena puesta, así que voy a decir buenas palabras. Y es que yo no me meto con él. Yo directamente digo las verdades como puños. ¿Está engañando a la gente? Pues yo digo la verdad. Ha ido picoteando de canales. Yo pico de aquí, pico de aquí, pico de aquí, pico de aquí. Y al final está pues donde está, ¿no? Oye, qué casualidad que ese que me ha escrito el comentario tiene su mismo apellido. Hay que sospechar. Welcome, bienvenidos un día más a mi canal. Estamos llegando, estamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Vamos subiendo por Castellana en el 2, no en el 147 ni en el 40 y no sé qué. No, yo subo en el 2, que es a patita. Mira. Y por esto que estoy haciendo en estos precisos instantes, estoy cobrando. Aplicaciones, te las dejo en la cajita de la descripción. WeWare y Macadam. Si quieres, pues introduce mi código de patrocinio para que te sea un poquito más barato, ¿no? Por así decir, como las camisetas. No, para que te sea más fácil tu inicio en la andadura con esas aplicaciones. Y sobre todo, muy importante, canjea antes de las 12 de la noche de cada día, exactamente antes de las 23:59, que si no pierdes todo el proceso. Tú imagínate que has andado ese día 30.000 pasos. No te digo que 30.000 pasos son 80 euros, no, eso va despacito, Hay que tener paciencia con esas aplicaciones porque no cobras de un mes para otro. Hay que tener mucha paciencia. Bueno, me encanta esta imagen, Me encanta esta imagen, no sé por qué. Soy muy romántico. Me encanta la fotografía, me encanta la imagen. Me encanta Madrid. Mirad. Torre Europa a la izquierda. Vamos llegando al Estadio Santiago Bernabéu. Está justo detrás de este edificio naranja, así que pues bienvenidos. Dale al like y suscríbete. Joder, qué temperatura más buena hace, Parece que estamos en abril o en mayo. Bueno, pues empezamos. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 24 de enero de 2024 daremos la vuelta alrededor del mismo y luego accederemos para ver qué novedades nos brinda el interior, así que vamos a por ello. Bueno, pues comenzamos la vuelta, pero antes quiero dar la bienvenida y las gracias a Honor Blanco porque se ha unido a mi canal Miembros Premium como soldado, así que muchas gracias de verdad por la confianza. Dice que me curro los vídeos, pero yo la verdad es que hago los vídeos, los suelto ahí a YouTube y luego ya pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? No, es broma, muchas gracias de verdad, todos los que estáis todos los meses aportando y por supuesto a todos los nuevos que se han ido incorporando en estos últimos días. La verdad que estamos on fire aquí en el canal, estamos que lo tiramos con los Miembros Premium. Muchas gracias, de verdad. Venga, empezamos por la esquina de la Torre B, como siempre, como todos los días. Ahí al fondo podemos ver esas nuevas pantallas, esa mini pantalla que han colocado en esa puerta más cercana a la Torre B. No parece que encaje, ¿no? Parece que faltan unos centímetros para llegar a la estructura de la Torre B. Y faltaría, por supuesto, en esa zona de ahí, donde vemos el cartelito, el cartel provisional de Torre B o Puerta B, pues faltaría otra pantalla. Uy, casi la pilla. Y ahí al fondo pues vemos otras puertas de acceso, esas puertas de acceso donde ahora mismo está el autobús. Viva los autobuses y viva los autobuseros. Pero bueno, eso lo veremos ahora después, cuando acabemos la vuelta y la última parada sea
esta, la de Concha Espina y fondo sur. Tenemos una grúa aquí en la parte de la fachada sur. También tenemos otra grúa aquí en la esquina de la Torre B, depositando y llevando material a la zona del Skywalk. A ver, vamos a ampliar. Ahí está ese saco, ese plástico para transportar pues herramientas, material, lo que necesiten. Y ayer vimos cómo dejaban nuevas lamas. Es posible que ya empiecen a cerrar este sector de la Torre B que falta por cerrar, y que ya sabéis que choca la estructura con esas propias lamas que envuelven la Torre B. Así que veremos a ver cómo lo hacen, cómo lo ejecutan y a ver cómo lo solucionan. Mientras tanto, vamos hacia Castellana. Seguimos cruzando. La verdad es que hemos ganado muchísimo con esa ampliación, esta ampliación que tenemos aquí en la plaza de Lima, porque la verdad que se ve mucha amplitud y se puede andar perfectamente. Antes era como un camino muy estrecho y por lo tanto pues había un poquito de agobio, ¿no? Seguimos avanzando, dejamos atrás la esquina de la Torre B por poco tiempo, porque mañana volveremos, por supuesto, of course, como dirían los ingleses. Vamos a subir un poquito el dispositivo móvil para que veáis lo que tenemos aquí, que no es nada, la verdad, pero bueno, para estar al tanto de todo lo que va ocurriendo siempre in the night. Nada, pues material para plataformas y andamios, y a la derecha tenemos una carretilla. Vamos a ver si tenemos alguna novedad en el lateral oeste. Ahora que lo pienso, me hace gracia que el día que sacaron la noticia de que iban a cambiar las lamas de la parte inferior de la fachada, hubo uno de los que graba las obras que decía que eso era más falso que un billete de 5.000 o algo así, ¿no? Un billete de los que no existen. Y al final las cambiaron, para que veáis la prepotencia que tiene y lo que se piensa que es ya una vez que tiene esas visitas que tiene a día de hoy. Bueno, todas compradas, está claro. Pero mira, ahí tenéis las lamas cambiadas en la parte inferior y en la parte superior. Bueno, pues ya lo sabéis. Están pintando, están disimulando con hasta 3 capas que han dado en esa parte central de la viga corona. Así que nada, tenemos mucho movimiento en esta zona. Están volviendo a reubicar las vallas. Están colocando, parece que van a hacer una especie de acceso, porque están quitando esas vallas, esas de ahí, que estaban ahí, y están colocando vallas, pero totalmente transparentes, esas vallas bajas. Seguimos avanzando. Aquí tenemos pues el dispositivo de oficinas, y ahí al fondo tenemos el dispositivo de trabajo con esa torre de iluminación a la izquierda. Ya sabéis que aquí en Madrid anochece ahora en invierno a las 6:30 de la tarde. En otros lugares, por ejemplo en Berlín, cuando estuvimos hace poco, anochecía a las 4:30 de la tarde. Yo me quedaba que digo, no puede ser. Estoy acostumbrado a las 6:30, que me parece súper pronto que anochezca a esa hora. Y aquí a las 4:30, madre mía. Bueno, seguimos viendo la retrocargadora 3CX en el lugar, realizando diferentes excavaciones que ahora veremos en la parte central de Castellana. Desde aquí no se ve muy bien, así que vamos a seguir andando. Vente conmigo. Ahí tenemos la zona de la fachada, en este caso la parte inferior de la fachada oeste. Ya sabéis que en diferentes partes y lugares de la piel envolvente se están dedicando a cambiar las lamas, esas lamas que estén dañadas, para llevárselas a reparar y dentro de muy poquito verlas otra vez en su correspondiente lugar, para dejar la piel envolvente totalmente intacta y nueva. Tenemos una plataforma que va a ese lugar precisamente. Desde aquí no podemos ver si han traído las nuevas lamas ya reparadas, porque han pasado unos días, no muchos, pero han pasado unos días y no sabemos si ya ha dado tiempo a repararse. Vamos a aprovechar que tenemos este mini hueco por aquí para ver, bueno, no se ve nada. Vamos a ampliar. Diferentes excavaciones que se están realizando y ejecutando en el suelo de Castellana. Y a la derecha, que es que no lo voy a ver bien porque me está dando el sol, hay una de las puertas más cercanas a la Torre B, donde incluyeron un nuevo banner LED. También un banner LED mini chiquitito. Así que nada, seguimos avanzando.
Por cierto, había alguien que preguntaba que si iba a grabar las obras del metro. La verdad es que pues, va a ser difícil porque, como bien dice, es metro, underground, debajo del suelo. Aunque sería underfloor, ¿no? Debajo del suelo. Así que va a ser un poquito difícil, no es lo mismo que grabar en la calle. Aquí ves las vallas, ves la fachada, ves el estadio que está por fuera, está en el exterior, pero el metro está justo debajo del suelo, así que no quiero prometer nada, pero va a ser difícil, a no ser que envíen imágenes. Vamos a ampliar otra vez más, para que no nos perdamos nada de lo que va sucediendo. Me gustaría saber qué es lo que están realizando en este gran socavón, en este gran agujero que han creado aquí. Porque es que hasta incluso caben personas enteras. Así que, pues, un agujero con grandes dimensiones. Como dijo ella. Venga, seguimos. En esta parte de Castellana ya sabéis que han levantado el suelo en las últimas semanas / días. Han quitado los escombros y también han traído, pues, esta máquina, super máquina, una micropilotadora, para seguir con los trabajos correspondientes en este lugar. Pero mirad cómo va el terreno. Bueno, y entramos en una de las zonas donde ya sabéis que en las últimas horas hemos visto cómo estaban retirando lamas. Hay mucha gente que pregunta que por qué las están quitando, y yo creo que es que las últimas lamas que colocaron en esa zona fueron de forma provisional. No estuvieron muy contentos de cómo quedaban, o hasta incluso a lo mejor esas lamas no coincidían con su lugar, así que es por eso que vemos cómo están retirando esa fila de lamas. Ahora pasaremos por ahí, así que nada, vamos dejando atrás la fachada oeste, el lateral oeste del estadio Santiago Bernabéu. En nada vemos cómo se asoma el sol por la parte de la cubierta y seguimos avanzando hacia el fondo norte. Y vuelve a quedar raro, ¿eh? Queda muy raro porque estábamos ya acostumbrados a ver ya la piel envolvente totalmente completada. Vimos hasta incluso, ¿os acordáis? En esta parte inferior de la fachada, una pegatina donde ponía última lama. Pero, pues como estáis observando, aquí vemos esta tira, esta fila, donde han retirado esas lamas que debe ser que eran de forma provisional y que por lo tanto van a trabajar en la zona. Es más, vamos a ampliar todos esos anclajes. Quizás no estén terminados, tendrán que dar algún remate final y por lo tanto pues es lo que estamos viendo en estos precisos instantes. Ahí podemos ver ya las nuevas pantallas también en las puertas más cercanas a la torre C. Me hace gracia porque no terminan de encajar, ¿eh? Pero claro, hay que contar con el material Blackmagic, ese Blackmagic que da continuidad a las mismas pantallas. Un nuevo tráiler, parece que tenemos chapa en el interior. Me gusta el exterior porque están pasando cositas, ¿eh? La gente es muy exigente porque solamente quiere ver el interior, pero es que nunca hay que perder de vista el exterior, ¿eh? Nunca, porque puede pasar cualquier cosa. Uy, 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 tenemos un montón de camiones, ¿eh? Pero un montón, madre mía. Si parece que están haciendo una carrera. Bueno, dejamos el hueco, dejamos a esa plataforma con el pedazo de crack que está trabajando en la zona. Y yo creo que antes del partido del día 4 veremos de nuevo ya esas lamas en su lugar. Así que hay que confiar, ya sabéis, ADN madridista, hay que confiar siempre hasta el final. Uno de los camiones se va, ya ha descargado todo el material. Pues, o no se va. Ah, es que lleva las pantallas. Es que están ahí las pantallas. Mira. Qué guay, ¿eh? Por fin podemos ver grandes avances en el exterior. Es posible ya con este material que terminemos de completar todas esas puertas donde tienen que seguir instalando las correspondientes pantallas. Así que vamos a seguir avanzando porque además en la puerta
que conecta con la esquina de la torre D de decimocuarta, que es por eso que nos tienen tanta envidia los antimadridistas. Pues ahí podemos ver esa nueva pantalla también que han colocado ahí. Bien, 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 me gusta, me gusta mucho, me encanta. Y ahí al fondo seguimos viendo los trabajos en la puerta 37. Parece que le falta muy poquito, muy pero que muy poquito. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado y entramos ya de lleno en el lateral este y Padre Damián. Ahí podemos ver las puertas. Ya sabéis que en estas puertas más cercanas a la torre D, en el Torreón Norte, pues faltan muchas pantallas, muchísimas pantallas por colocar. Solamente estos últimos meses hemos tenido dos, que son las puertas 55 y 57, y vamos a ver si en estos días siguen completando todas estas estructuras con las correspondientes pantallas. De momento, a día de hoy, no han colocado más. Aquí están también, en este caso de MOL, montando andamios, bueno, recogiendo más bien, de estas obras que están haciendo aquí en el edificio de la Seguridad Social. Esta estructura que tenemos aquí es y será la tienda oficial del Real Madrid en el lateral este. Muy pronto, en teoría, la veremos abierta. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando y ya estamos en la plaza de Sagrados Corazones. Vamos a ver qué novedades tenemos. Ya sabéis que hemos visto muchísimo trabajo aquí con la colocación de esa estructura metálica en esa pradera mágica más cercana a Concha Espina. Vamos a acercarnos porque ahora mismo vemos valla blanca nada más, y sobre todo también los trabajos en la zona de la mini fachada que hay ahí al fondo, en la parte más cercana a las puertas de acceso, y que bueno, pues con la carretilla no lo vemos bien, pero ahí vemos cómo ha ido quedando toda esa zona. Aquí a la derecha, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos observar? Pues siguen colocando, en este caso, pues todo ese material de granito, formando el suelo correspondiente, en este caso, ya justo en la rampa de acceso a vehículos pesados. Imagino que esa valla es provisional, la que tenemos justamente en el perímetro del acceso a vehículos pesados, así que dentro de muy poquito veremos cómo colocan la definitiva. Tenemos un montón de trabajo y de trabajadores en la zona, Madre mía, todo lo que no hay alrededor del estadio lo tenemos aquí en la plaza. Madre mía. Mirad cómo van cortando a medida todas esas baldosas, todas esas losas para el suelo, y luego ya pues lo colocan en su lugar. A la izquierda tenemos esa estructura metálica que hemos visto cómo colocaban. Parece que no hay novedades, pero desde aquí no se ve muy bien, así que seguiremos avanzando y por supuesto veremos a ver si hay alguna novedad. Seguimos. Bueno, lo que me estoy fijando ahora es que lo han pintado de ese color gris oscuro. Ayer vimos en primicia aquí en el canal cómo descargaban más estructuras metálicas, tipo las que hemos... ¡Ojo! Están colocando una especie de valla, pues al final esa teoría que colocarán algún tipo de hiedra, alguna planta trepadora en esa zona, pues coge más fuerza, ¿no? Porque mirad cómo se ven ya todas esas zonas. Es como si fuese una valla. Luego pues lo que digo, colocarán alguna hiedra para tapar todo eso y alguna, pues algún cartel tipo Real Madrid, a la Madrid, como dijo Virgilius, aquí en la zona, colocado con plantas. Así que eso es lo que están haciendo en el día de hoy. Y que por cierto, lo que decía antes, iba a decir, ayer vimos en primicia cómo traían más material, en este caso más estructuras metálicas, tipo la que acabamos de ver, y que dejaron acopiado en este lugar. Así que imagino que eso será para la otra pradera que tenemos ya en la zona de Padre Damián. Así que seguimos avanzando. Vamos a ver si tenemos novedades, si han colocado alguna pantalla en las puertas más cercanas a la torre A. Y no, aquí de momento no tenemos ni un solo banner.
esta es la zona más retrasada de esos trabajos que estamos comentando. Seguimos. Y ahora que me estoy dando cuenta, han vuelto a colocar la lama que retiraron en esta esquina de la torre A, que más o menos estaba por este sector. Los de la parte inferior aún no los han colocado. Vamos a ver, porque también están colocando... Ah, mira, están colocando otra ahora mismo. Ahí va, ahí. Me ha tocado el claxon. Uf, me ha gustado, ¿eh? Bueno, está con el adhesivo protector, así que una pista clarísima que van a colocar de nuevo esa lama ya totalmente reparada. Vamos a ampliar para que lo veáis. Ahí está. De momento no está colocada, está colocada de forma provisional. Bajan y a la derecha vemos también una plataforma de tijera con 2 trabajadores, así que pues todo apunta a que en esas puertas van a colocar las correspondientes pantallas. Seguimos avanzando. Esto es lo que tenemos en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. No veo más movimiento en la parte central y en la parte más cercana a la Torre B, así que vamos a ir accediendo al interior. Ayer no pudimos ver bien esa esquina del fondo norte con el lateral oeste, y desde aquí se ve perfectamente que esto tenía que haberlo hecho ayer. Y mirad lo que queda para que se complete esta esquina noroeste. Queda muy, pero que muy poquito. Ahí vemos los polipastos en la parte superior, así que ha sido hace poquito cuando han hecho el izado. Así que parece que queda un sector, ¿no? Más o menos. Al menos desde aquí lo parece. Bueno, pues llegamos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy miércoles 24 de enero de 2024. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos, al igual que vosotros y vosotras cuando veis los vídeos, bueno, no como otros que lo ven en los autobuses, y vamos a ver qué nos brinda la remodelación en el interior. Mirad qué barbaridad. No me termino de acostumbrar a ver las pantallas encendidas y la cubierta cerrada. Es una maravilla. Bueno, pues empezamos en la losa del terreno de juego. Ayer vimos exactamente el mismo movimiento. Ayer vimos exactamente pues estas pruebas que realizan antes de subir estas pantallas, estos módulos de mallas, esas mallas LED que van configurando las esquinas, esas zonas curvas del futuro videomarcador 360 grados. Ahí podéis ver, a medida que van colocando las tiras, pues van probando las mismas, y a la izquierda, donde está metido el trabajador entre esas estructuras grises, pues tienen que seguir colocando esos filamentos para la configuración, en este caso también de esa propia pantalla. Y aquí al fondo, al otro lado, podemos ver cómo también siguen montando pues más módulos, ¿no? De momento aquí tenemos el esqueleto, tenemos la propia estructura, y ahora pues a colocar los filamentos una vez que estén con la forma que se desee. Ahí podemos ver una especie de estación, imagino que será una estación de pruebas, y también para poder dar alimentación a esas tiras, a esos filamentos que se van colocando en esa estructura. Ahí podéis ver el epicentro de trabajo ahora mismo en la losa del terreno de juego. Vemos muchos armarios, muchísimos armarios, para seguir trabajando en la parte de la esquina, las esquinas en este caso, del videomarcador. Diferentes embellecedores, diferentes elementos para seguir con las zonas curvas. En este caso han desplazado este contenedor para que sea un poco más cómodo echar todos esos residuos en el mismo, y aquí podemos ver, seguimos viendo los trabajos en la losa del terreno de juego. Ayer estaban prácticamente la parte más cercana al fondo sur, hoy están pues en la parte izquierda de estas lámparas que tenemos de mantenimiento del césped. Bueno, ahí está, esa es la zona donde trabajaron ayer. Seguimos avanzando, ya sabes,
Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar, WeWare y Macadam. Los tienes en la cajita de la descripción. Bueno, pues ahí tenéis el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a empezar por las gradas bajas, grada baja y grada alta, la zona de tribuna. Ahí va, donde pues bueno, no hay mucho movimiento desde hace ya unos cuantos días, semanas, después de que ya terminaron de trabajar en la zona de los vomitorios, esas nuevas mamparas que han colocado entre la grada baja, grada alta y tribuna. El anillo LED totalmente encendido, acompasado con las pantallas del videomarcador en los fondos, fondo norte, fondo sur y lateral este y lateral oeste. Lo que sí faltaría muy poquito es por ver las nuevas imágenes, los nuevos grafismos que se van a dar en las pantallas internas, en este caso del lateral oeste, que son las únicas que podemos ver un día, pues como por ejemplo hoy, un día cualquiera, excepto pues un día de partido que sí podremos navegar por las diferentes zonas del estadio y ver las otras pantallas que tenemos en los otros fondos y el otro lateral. Ya sabéis que en esta zona están retirando los andamios. Mirad cómo han avanzado. Ayer más o menos estaban por aquí. Hoy han avanzado todo este sector para retirar todas esas plataformas que han ayudado a los pedazos de cracks a colocar esos aparatos de la calefacción que a día de hoy ya están totalmente instalados y colocados. Y también, por supuesto, esos altavoces que vimos también en su día, esos line array para la acústica del estadio. Ahí podemos ver las pruebas que están realizando en las pantallas, ese tablero de ajedrez típico que llevamos viendo durante tanto tiempo con las pantallas del anillo LED, las pantallas de los fondos y de los laterales del videomarcador, y ahora las estamos viendo en estas pantallas internas. Seguimos en el fondo sur, ahí podemos ver pues todo el trabajo que se está realizando en el tercer y cuarto anfiteatro. Ahora veremos. De momento vamos a sacar el primer y el segundo anfiteatro del fondo sur. Ya sabéis que en el lado opuesto están trabajando en los vomitorios, están dando esa capa final que se va a dar a todos los vomitorios del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Subimos un poquito la mirada, ya sé que estáis ansiosos de ver lo que está sucediendo en el tercer y cuarto anfiteatro. Aquí lo tenéis, ahí podéis ver cómo están tratando ya esas filas. Va desapareciendo poco a poco el color naranja. Ahí está. Este sector están ahora mismo trabajando estos pedazos de cracks, después de haber retirado estos días los asientos antiguos, que por cierto el Real Madrid ya está enviando los asientos que han comprado los socios, esos asientos del Classic Bernabéu. Ahí podemos ver otras zonas, en este caso el tercer anfiteatro. Vamos a seguir el orden. Tercer anfiteatro, donde pues bueno, ahí podéis ver que están trabajando en la zona. Ya sabéis que primero repasan, reforman todas esas filas que hace falta reformar, luego ya pintan, impriman, colocan los soportes metálicos y ya por último colocan e instalan los nuevos asientos. De momento en el tercer anfiteatro tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sectores en ebullición. En este en concreto están dando ya esa capa de pintura. Ahí lo podéis ver. Y en breve veremos a ver cuando colocan los soportes metálicos en estos sectores del tercer anfiteatro. Veremos a ver, eso lo comenté ayer aquí en el canal, si terminan antes del día 4 de febrero con estos sectores que faltan aquí, más cercanos al lateral este, excepto estas ampliaciones que tenemos aquí en pantalla. Veremos a ver si aquí también tendremos desigualdad de tamaño entre los nuevos asientos de las ampliaciones y los nuevos asientos que coloquen en ese sector. Mientras tanto seguimos avanzando, nos vamos al cuarto anfiteatro del fondo sur. Ahí podemos ver a la derecha todo ese material que se ha arrojado a las diferentes filas, todo reciente. Se puede ver la humedad en nuestros propios ojos y cómo van tapando pues ya esos pasillos naranjas
para dar lugar a ese color nuevo, ese color gris correspondiente al nuevo Bernabéu. Ahí podéis ver. Vamos a ver ahora qué es lo que están haciendo en ese sector más cercano al lateral este y al Aduco. Están quitando los asientos. Estaban desanclados y se los están llevando ya. No es una operación fácil porque es el sector que más arriba está, por lo tanto, pues hasta que bajan todos estos asientos correspondientes a estos sectores, pues tardan un rato, No es lo mismo que trabajar en la zona de tribuna o grada baja y grada alta. Pero bueno, esto lo tienen todo pensado. Así que bueno, veremos a ver si da tiempo a realizar todos estos trabajos en el tercer y cuarto anfiteatro, estos sectores que faltan por cambiar, estos asientos antiguos por los nuevos. Ahí podemos ver la pantalla del fondo sur, esa pantalla ya totalmente configurada con ese nuevo grafismo impresionante, la verdad. Y esta esquina del fondo sur con el lateral oeste, donde ya vimos cómo terminaban de colocar las mallas LED para terminar con esta esquina, con esta curvatura perfecta del futuro videomarcador 360 grados. De momento, pues no hemos pillado, no hemos captado las pruebas correspondientes. Nos vamos al otro lado, a la otra esquina en este caso, porque aunque no han subido ningún embellecedor, no han subido ninguna malla LED, siempre vemos movimiento, pero vaya, hoy no tenemos. Siempre veo a algún trabajador, pero hoy no es el caso. Ahí tenemos la cubierta totalmente cerrada, las pantallas del lateral este encendidas y por supuesto también están quitando las plataformas, los andamios de esa parte inferior de la estructura de la cercha de rodadura del lateral este. Vamos a subir un poquito la mirada para ver cómo están los carros. Están en su posición de reposo de momento. No está la cubierta totalmente cerrada y alineada con la cubierta fija. Así la tenemos en el día de hoy. Bajamos un poco la mirada, volvemos a la zona más baja del interior, en este caso la losa del terreno de juego. Vamos a ver cómo siguen colocando esos filamentos. Mira, ahí ya han empezado. Y a medida que ya llevan un sector van haciendo las correspondientes pruebas. Y en el otro lado pues están a punto también de acabar ya con ese módulo de pantalla. Allá a la izquierda veis que están agrupados esos filamentos. Esos son los que van colocando uno a uno para seguir estructurando la malla LED. Que por cierto, vamos a subir un poquito la mirada. Nos vamos a la esquina del fondo norte con el lateral este y podéis ver que tenemos dos sectores ya colocados. Ahí tenemos los polipastos. Hasta que no desplacen los polipastos más hacia la derecha, pues no será un síntoma clarísimo de que vayan a izar otro módulo. Además que están a punto, porque si están prácticamente terminando ya el que están haciendo ahí en la losa del terreno de juego, no les debe quedar mucho. Y bueno, pues la verdad que mola mucho porque podéis ver que están montando módulos, mallas LED, en este lado de aquí y en este lado de allí. Así que están trabajando en las dos esquinas a la vez. Esta esquina del fondo norte con el lateral oeste que hemos visto cuando hemos accedido al interior, y esta esquina del fondo norte con el lateral este. Ojito, cuidado, porque como terminan estas dos esquinas antes del partido del domingo 4, ya solo faltaría la esquina que vemos allí. Más imagino también colocar esas carcasas para que no se vea tanto pues la estructura blanca que tenemos justo detrás, porque fijaos que es verdad que de perfil no se ve mucho, pero si nos vamos al lado opuesto, justo a la otra esquina, a la diagonal, mirad cómo se ve la estructura blanca. Se ve muchísimo, de frente se ve muchísimo. Así que yo sigo confiando que después de eso colocarán algún tipo de carcasa para tapar esa estructura blanca como nuestro corazón. Seguimos avanzando, ahí podemos ver la grada baja y grada alta del fondo norte.
Ya vimos cómo trabajaban en esos vomitorios. Ahora veremos los vomitorios del primer anfiteatro. Vamos a empezar con la parte más cercana al lateral oeste. Ahí en el interior sigue habiendo movimiento. Imagino que serán remates finales. Y aquí ya pues comenzamos a ver todos esos trabajos que comentaba. Esas paredes que poco a poco irán cambiando de colores más. Ahí podéis ver esa brocha gigante y cómo están pintando ese vomitorio, las paredes de ese vomitorio, porque tiene que quedar como esta de aquí. Ahí lo veis, y es un color muy bonito porque mirad, en la parte superior está dando el reflejo de alguna luz y queda muy pero que muy bonito, ¿eh? Como dije ayer, creo que luego van a colocar el escudo del Real Madrid en esas zonas. Veremos a ver, ¿eh? El domingo 4 sí o sí tengo que pasar por esa zona para ver cómo está quedando y plasmarlo aquí en el canal. Bueno, pues ahí podemos ver cómo siguen con las pruebas también en las pantallas internas del fondo norte. Ahí vemos los reflejos. Ya tenemos todos los nuevos asientos colocados en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Ahí tenemos el restaurante panorámico. Ojalá tener imágenes de lo que va sucediendo en el interior de ese espacio, ese restaurante panorámico que tendremos en la esquina de la Torre D. Ojalá, porque la verdad es que tengo mucha intriga. Ahí podemos ver, aprovechando la imagen, el reflejo de esas pantallas que se están probando en la zona interna. En los propios cristales, esas mamparas ya de cerramiento de esa gran estructura. Aquí a la derecha podemos ver también movimiento en la parte superior del cuarto anfiteatro del lateral este. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis que también se reflejan las mamparas, las correspondientes pruebas que están realizando en las pantallas internas. Y así es como va quedando el cuarto anfiteatro del lateral este. Mirad cómo van colocando las barandillas. Lo dicho, parece un transatlántico, ¿eh? Qué bonito está quedando y qué bonito va a quedar. Estoy deseando pasear, mover mis piernas por esos lugares. Qué bueno, macho. Y ahora que lo veo, pues siguen trabajando en esos nuevos compartimentos que han ido creando, agrupando las diferentes butacas que tenemos donde los asientos VIP, entre los banquillos y la zona presidencial. Parece que todavía no ha quedado como les gusta. Ahí podemos ver los escudos que han ido añadiendo como parte final a esa estructura que tenemos en la zona del palco de honor, que la verdad que queda muy pero que muy bonito. Y ya pues terminando el vídeo vamos a sacar estas últimas imágenes de las pruebas que se están realizando a medida que van montando este módulo de pantalla en la losa del terreno de juego. Falta muy pero que muy poquito, así que seguramente ese sector lo suban antes de comer. Y también este más cercano al lateral oeste, pues podéis ver cómo siguen agrupando los diferentes filamentos, así que ese me imagino que será después de comer. Así que bueno, tenemos novedades en el interior y en el exterior. Así que nada, estas son las novedades, esto es lo que va ocurriendo en el interior y en el exterior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 24 de enero de 2024, ya sabes, tienes las aplicaciones que te pagan por andar en la cajita de la descripción, siempre utilizando mi código de patrocinio para que te sea más fácil el inicio con esas apps, con esas aplicaciones. Y muy importante también canjear los pasos todos los días antes de las 23:59. Ya sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos dentro de muy pero que muy poquito.
Chao. A la Madrid.